Hola y bienvenidos a la historia de Roma. Capítulo 39. Pánico en Roma. En el episodio anterior vimos la mayor masacre de la historia de Roma. Entre 50.000 y 70.000 bajas en el lado romano, 8.000 prisioneros, 80 de los 300 senadores caídos. Roma estaba herida de muerte. Cualquier otra civilización, tras una derrota como esta, hubiera buscado la paz. Una rendición incondicional con la esperanza de que los cartagineses les permitieran seguir existiendo tras ello. Sin embargo, Roma no era cualquier otra civilización, y no estaríamos haciendo este podcast si así lo fuera. Probablemente sea la reacción ante la derrota de Cánae lo que determinó el carácter romano. Fue en los momentos posteriores a Canas donde se forjó la leyenda. El día siguiente a la batalla de Canas, Aníbal capturó los 2 campamentos romanos y a casi todos los soldados que allí quedaban. Apenas unos pocos miles lograron escapar a las ciudades vecinas. El cónsul superviviente, Cayo Terencio Varrón, reagrupó a todos los soldados huidos y formó con ellos 2 legiones, la quinta y la sexta. Fueron mandadas a Sicilia con la prohibición de desintegrarse o de volver a Italia hasta que la guerra hubiera acabado. Ese fue su castigo por la vergüenza de haber sobrevivido a la derrota. Entre los supervivientes de Cánae se encontraban el jovencísimo Publio Cornelio Escipión y el hijo de Fabio Máximo, que como hijos de nobles habían ejercido de tribunos militares. Ellos, sin embargo, fueron perdonados y pudieron regresar a Roma. Por su parte, Aníbal reunió a los 8.000 prisioneros romanos que tenía y envió a Roma a 10 de ellos junto con uno de sus comandantes, Cartalón, con la intención de negociar un rescate y la paz. Sin embargo, a Cartalón se le impidió entrar en Roma. Esto fue un shock para los cartagineses, que esperaban la rendición de la ciudad, como cualquier otro enemigo habría hecho tras una derrota semejante. Sin embargo, los romanos no pensaban rendirse. De hecho, ni siquiera pensaban pagar un rescate por los prisioneros. Incluso el Senado aprobó varias leyes que impedían a los ciudadanos particulares negociar rescates de sus familiares, so pena de muerte por alta traición. Esa era la actitud de Roma. Acababan de sufrir la más humillante derrota de su historia y todo aquel que hubiera estado allí y además hubiera tenido la vergüenza de sobrevivir sería apartado de la sociedad. No merecía la pena pagar por rescatar a unos cobardes que ni tan siquiera habían tenido la decencia de morir por Roma. Los romanos se negaban a sufragar de cualquier manera a un enemigo que aún invadía su territorio. Por supuesto, tras estas noticias, Aníbal ejecutó a muchos de los romanos que había capturado y vendió a otros tantos como esclavos para sufragar sus campañas. Desde el punto de vista de los romanos, apenas fueron otras bajas más que sumar a Cánae. Entretanto, en Roma no paró la actividad política. Uno de los cónsules había muerto en Canas y el otro, aún peor, había sobrevivido tras huir de la batalla. Semejante cobarde, obviamente no podía ejercer el mando, por lo que no tardaron en nombrar a un dictador. El elegido fue Marco Junio Pera, que ya había sido cónsul en el 230 a.C. y censor en el 225 a.C. Es decir, era alguien con experiencia en el cargo. Su magister equitum fue Tiberio Sempronio Graco. Anotad el nombre porque su nieto, llamado igual, aparecerá bastante en las próximas temporadas del podcast. Marco Junio Pera no perdió el tiempo y lo primero que hizo fue reclutar a nuevos soldados para reemplazar las pérdidas de Cánae. Lo imprescindible era encontrar soldados, así que armó a esclavos, niños y a todo aquel que pudiera levantar una espada. Medidas desesperadas para situaciones desesperadas. Se rebajaron los requisitos de riqueza y propiedades para servir en el ejército. Se redujo la edad mínima y se prometió a los esclavos la libertad y a los criminales la amnistía si luchaban por Roma. Todo ello, unido al terror de imaginarse a Aníbal en las puertas de Roma, hizo que hasta 14.000 hombres se ofrecieran voluntarios. Sin embargo, para sorpresa de todos, Aníbal no atacó Roma directamente. Según los propios romanos, ese fue el gran error de Aníbal y lo único que permitió sobrevivir a la ciudad en aquel momento. El cartaginés dio a los romanos tiempo para recuperarse y la ciudad permaneció en pie. Sin embargo, haciendo un análisis más objetivo de la situación,
Es poco probable que Aníbal, sin material de asedio y sin refuerzos de ningún tipo, hubiera podido tomar una ciudad amurallada como Roma, con todos sus habitantes defendiéndose a muerte y con un ejército no tan disciplinado que seguramente preferiría el botín fácil de otras ciudades. De haber contado con refuerzos, probablemente Aníbal hubiera podido atacar y habría atacado Roma. La fidelidad de los pueblos italianos y el bloqueo que los hermanos Escipiones ejercían en los Pirineos fueron probablemente lo que salvó Roma. Pese a todo, ni tan siquiera en su propia época, esa decisión de Aníbal convenció a todos. Se cuenta que no atacar a Roma causó una gran discusión con su general de caballería númida, Maharbal, que le dijo: «Los dioses no han concedido al mismo hombre todos sus dones. Sabes vencer, Aníbal, pero no sabes aprovecharte de la victoria». Los romanos todavía no comprendían cómo un ejército tan grande como el de Canas había podido ser derrotado. Por lo tanto, se aseguraron de cumplir con todos los ritos religiosos para asegurarse de que los dioses no los habían abandonado. Entre todo lo que se hizo, tal vez lo más brutal fuera enterrar vivas a 2 vírgenes vestales, acusadas de haber incumplido su voto de castidad. Las vestales eran sacerdotisas de Vesta, diosa del fuego y del hogar. Se consideraban casi sagradas, y su bienestar era considerado necesario para la continuidad y seguridad de Roma. Las vestales debían ser vírgenes, de padre y madre patricios, y de gran hermosura. Eran seleccionadas por el pontífice máximo de niñas, y en ese momento debían abandonar a sus familias y dedicarse en exclusiva a la vida sacerdotal durante los 30 años que duraba su servicio. La ocupación fundamental era guardar el fuego sagrado. Si éste llegaba a extinguirse, entonces se reunía el Senado, se buscaban las causas, se remediaban, se purificaba el templo y se volvía a encender el fuego. La vestal que hubiera estado de guardia cuando el fuego se apagaba era azotada. Además, tenían voto de castidad para dedicarse expresamente al estudio y correcta observancia de los rituales. A cambio, tenían grandes privilegios y honores. Podían absolver a condenados a muerte. Todos debían cederles el paso y estaba absolutamente prohibido tan siquiera tocarlas. Si alguien les rozaba o les ponía la mano encima, aunque fuera de forma accidental, el castigo era la muerte. Sin embargo, el mayor delito que podía cometer una vestal era perder la castidad, y al hacerlo ponía en peligro a toda Roma, puesto que sería la mayor ofensa a los dioses, que enviarían por tanto grandes castigos a la ciudad. Por ello, por este delito, el castigo era la lapidación, la quema o típicamente el ser enterradas vivas. En los 11 siglos de culto vestal, apenas nos constan 12 ocasiones en las que se produjo esta atrocidad. En esta ocasión, en el 216 a.C., no se tenía ninguna prueba de que alguna de las vestales hubiera cometido un delito, pero dado que la desgracia había sacudido la ciudad, sacaron la conclusión de que alguna de las vestales había tenido que faltar a sus votos. Tras una investigación y un rápido juicio, 2 jóvenes romanas fueron enterradas vivas. Por si no fuera suficiente, también se enterraron vivos varios esclavos griegos y galos que había en Roma. Entretanto, Aníbal no permaneció ocioso. No había atacado Roma, pero mientras los romanos se lamían las heridas y preparaban sus defensas, el general cartaginés había dividido su ejército y recorría el sur de Italia en busca de pueblos y ciudades dispuestas a traicionar a Roma y unirse a él. Tras la derrota de Cannae, no muchos italianos tenían fe en que Roma pudiera ganar la guerra o tan siquiera defenderlos, por lo que muchos de los territorios de Samnio y la Magna Grecia se pasaron al bando púnico. La más importante de todas estas traiciones fue la de Capua, la ciudad en Campania, que era la segunda ciudad más grande de Italia, solo por detrás de Roma. Además de la proximidad geográfica, Capua era una importante aliada, cuyos habitantes tenían casi los mismos derechos que los ciudadanos romanos, y estaba plenamente integrada en la cultura. Pero no todo estaba perdido. No todas las ciudades del sur de Italia se pasaron al bando cartaginés. Por ejemplo, en la misma región de Campania, las ciudades de Neápolis y de Nola se negaron a traicionar a Roma y repelieron los ataques de los cartagineses. Aníbal decidió no sitiar esas ciudades y perder hombres por tan poca ganancia, por lo que en general el sur de Italia quedó dividido, con cada ciudad apoyando a uno u otro bando.
Aunque los romanos habían conseguido reclutar 4 legiones tras el desastre de Canas, los romanos habían aprendido la lección, y ahora eran mucho más prudentes. Las tácticas fabianas ahora les parecían a todos la mejor estrategia, y los romanos evitaban cualquier enfrentamiento con Aníbal, aunque se intentaban dar apoyo a las ciudades que les permanecían fieles. Así terminó el año 216 a.C., con Aníbal pasando el invierno en Capua y con pequeñas escaramuzas por todo el mapa italiano. Al año siguiente, los romanos eligieron a 2 cónsules, Tiberio Sempronio Graco, el que había sido maestro de caballerías del dictador Marco Junio Pera, y Lucio Postumio Albino, que ya había sido cónsul en 2 ocasiones anteriores. Este último tuvo que ser nombrado in absentia, dado que no se encontraba en Roma en aquel momento. Los más atentos del episodio anterior recordarán que una parte del gran ejército reclutado por los cónsules se puso al mando del pretor Lucio Postumio Albino, 10.000 soldados que marcharon al norte, hacia el territorio de los galos, para abrir otro frente de guerra y obligar a algunos a desertar del ejército de Aníbal para ir a salvar su tierra. Sin embargo, mientras atravesaban un bosque conocido como la Selva Litana, los galos tendieron una emboscada a los romanos. Cerraron los árboles próximos al camino, pero los dejaron verticales y se escondieron en el bosque. Cuando la columna romana atravesó la zona, los galos empujaron los árboles que cayeron a plomo sobre los incautos romanos. Quienes no murieron aplastados fueron después aniquilados por los galos, que inmediatamente los atacaron. Fue una derrota total. El pretor, que había sido nombrado cónsul, nunca pudo tomar su nuevo cargo, puesto que murió en la batalla. Otro desastre para Roma, que cuando recibió las noticias de la muerte de Postumio, se apresuró a elegir un nuevo cónsul. Técnicamente, las elecciones las ganó Marco Claudio Marcelo, un hombre con experiencia militar que ya había sido cónsul 8 años antes, y que sobre todo había defendido exitosamente la ciudad de Nola frente a los ataques de Aníbal. Pocos hombres en Roma podían presumir de haber derrotado a Aníbal en batalla, por lo que Marcelo gozaba de mucha popularidad y ganó las elecciones. Sin embargo, el Senado romano no podía permitir tener a 2 plebeyos en el consulado, así que se declaró que los augurios para Marcelo no eran favorables, y este tuvo que renunciar a su cargo. A cambio, obtuvo un proconsulado en Campania para seguir defendiendo las ciudades de Nola y Neápolis y poder tener controlados a los capuanos. Sin embargo, Roma no podía encarar el año 215 a.C. con un solo cónsul, por lo que se volvieron a celebrar elecciones y Quinto Fabio Máximo, el hombre al que Roma se volvía cuando las cosas se ponían feas, volvió a ganar el consulado. Era la 3ª vez que Fabio Máximo era elegido cónsul, sin contar las 2 veces que había ejercido de dictador. Él había empezado la guerra, y aunque su popularidad había caído tras el Ager Falernus, ahora que las tácticas fabianas estaban mejor vistas, ¿quién mejor que su creador para enfrentar a Aníbal? Quinto Fabio Máximo Verrucoso se había ganado un nuevo apodo, Cunctator, que significa el que retrasa, por su manía de evitar el enfrentamiento directo con el líder cartaginés. Lo importante de su nombramiento es que los romanos efectivamente abolían la ley de que debían pasar 10 años para poder repetir en el cargo de cónsul. Al fin y al cabo, tras Canae, el Senado romano había quedado muy vacío y no había suficientes generales con la suficiente experiencia como para ostentar el consulado. El hecho de que los líderes romanos empezaran a poder ser reelegidos en el cargo empezó a dar continuidad al liderazgo romano. Incluso si no eran reelegidos como cónsules, muchas veces retenían el control de sus ejércitos como procónsules, y aunque esta medida acabara resultando en el final de la República, en este momento devolvió mucha eficiencia a los mandos romanos. Ahora, ningún comandante caería en la impaciencia y atacaría inconscientemente solo por lograr alguna gloria en su mandato. Así pues, si en el año 215 a.C. los cónsules terminaron siendo Quinto Fabio Máximo y Tiberio Sempronio Graco, en el año 214, aunque el pueblo eligió a 2 romanos diferentes, Quinto Fabio Máximo, que presidía las elecciones, rechazó a los cónsules electos, indicando que Roma necesitaba líderes con mayor experiencia. Finalmente, en el 214 a.C., Quinto Fabio Máximo fue elegido por 4ª vez y Marco Claudio Marcelo por 3ª vez. De igual manera, en el 213 a.C. fueron elegidos el hijo de Quinto Fabio Máximo y Tiberio Sempronio Graco por 3ª vez.
esta continuidad en el mando y a los romanos estabilidad para enfrentar esta nueva etapa de la guerra. Los romanos seguían reclutando legiones, pero en vez de juntarlas todas en un único gran ejército, dividieron sus fuerzas por las diferentes ciudades romanas que aún permanecían leales, rechazando los ataques de Aníbal, pero sin pretensión de ganar la guerra en un único golpe. A su vez, Aníbal utilizó su victoria en Canae para ampliar el número de frentes de guerra. No solo varias ciudades del sur de Italia, como Capua, habían abandonado a Roma para unirse a los cartagineses. Además, Aníbal había buscado más aliados fuera de Italia, con ganas de derrotar a los romanos. En el 214 a.C., Filipo V de Macedonia no dudó en declarar la guerra a Roma, alentado por las dificultades de los romanos tras Canae. Al rey de Macedonia nunca le había gustado que tras las guerras ilíricas los romanos tuviesen guarniciones en los Balcanes, y tampoco aprobaba la amistad entre los romanos y las polis griegas, que se habían convertido en sus enemigas. Con la declaración de guerra, Filipo buscaba aprovechar la distracción de Roma para recuperar el control completo de Grecia y a la vez quitarse de en medio a un molesto vecino. Además, al contrario que Cartago, Macedonia sí poseía una flota capaz de plantar cara a la romana. Si Filipo proveía a Aníbal con los barcos suficientes, la derrota de Roma sería inevitable. Aunque en los próximos episodios veremos más detalles de esta primera guerra macedónica, la alianza de romanos y griegos se mantuvo sólida, y tanto el reino de Pérgamo como la Liga Etolia mantuvieron ocupados a los macedonios, que nunca lograron cruzar el Adriático y prestar a Aníbal la ayuda prometida. Además de llevar la lucha a las costas griegas, la Segunda Guerra Púnica continuaba en Hispania, donde los hermanos Escipión a duras penas mantenían a raya a Asdrúbal, el hermano de Aníbal. También, la Segunda Guerra Púnica se extendió a Sicilia, dado que la ciudad de Siracusa había traicionado a Roma e intentaba ahora recuperar el control de la fértil isla de manos de los romanos. Otra ciudad importante de la Magna Grecia, Tarento, traicionó a Roma. Unos conspiradores aristócratas enviaron mensajes a Aníbal, y éste se acercó a la ciudad con apenas 10.000 soldados bajo el abrigo de la noche. Al llegar a la ciudad, las puertas les fueron abiertas, y el ejército cartaginés capturó o mató a todos los soldados romanos apostados en las murallas. Sin embargo, el grueso del ejército romano se refugió en la ciudadela, y aunque lo intentó, Aníbal fue incapaz de hacerles salir. Dejó a los propios tarentinos a cargo del asedio, y aunque no pudo capturar completamente un importante puerto italiano, sí que dejó abierto un nuevo frente de guerra. Por último, la guerra llegó a Cerdeña. Los romanos allí siempre habían tenido problemas con los nativos locales, y con la guerra, las guarniciones allí apostadas apenas contaban con los recursos suficientes como para contener una rebelión. Al enterarse de eso, los cartagineses financiaron la revuelta e incluso lograron desembarcar parte de su ejército en la isla. Sin embargo, en este lugar, las tropas romanas en inferioridad numérica lograron resistir el embiste cartaginés y mantuvieron la isla en manos romanas. Para el año 211 a.C., los romanos tenían hasta 25 legiones de 4.000 hombres cada una, repartidas por todo el territorio. Ahora, aunque el ejército de Aníbal era intocable, como solo podía estar en un sitio a la vez, tenía problemas para defender a todos sus nuevos aliados, que se veían constantemente acosados por los romanos, que se replegaban cuando Aníbal acudía al rescate. En esta nueva fase de la guerra, el ejército de Aníbal apenas crecía, puesto que sus nuevos aliados, al no sentirse protegidos por el cartaginés, apenas enviaban tropas a su causa y preferían emplearlas en su propia defensa. Desesperado, Aníbal envió a su hermano Magón a Cartago pidiendo refuerzos y enseñando miles de anillos romanos como prueba de su victoria en Canae. En el Senado cartaginés, Anón el Grande, el viejo enemigo de Amílcar Barca, el padre de Aníbal, habló contra continuar la guerra, pero la facción probárcida seguía siendo mayoritaria en el Senado cartaginés. Magón pudo reclutar un ejército de 20.000 soldados y 40 elefantes, y justo cuando se disponía a partir a Italia, llegaron noticias de una gran derrota sufrida por Asdrúbal en Hispania. De nuevo, el asustado Senado cartaginés ordenó a Magón partir a Hispania y reforzar la posición allí. Apenas unos pocos elefantes y caballeros zarparon a Italia, y estos constituirían el único refuerzo que Aníbal obtuvo de su ciudad natal durante toda la guerra.
En resumen, en los años posteriores a la masacre de Canae, entre el 215 y el 211 a.C., la guerra se amplió en muchos frentes simultáneos. Los romanos habían aprendido la lección y ahora practicaban una guerra de guerrillas que comprometía la posición de Aníbal, que pese a sus nuevos aliados, no podía estar en varios sitios a la vez. Por primera vez, Roma parecía no estar perdiendo la guerra. En el próximo episodio, veremos cómo por primera vez Roma empezó a cosechar éxitos tangibles en la guerra, dentro y fuera de Italia, por lo que Aníbal se vería obligado a atacar la ciudad de Roma por primera vez.